A mí eh, me tocó llorar a solas. Ok, ah, hoy vamos a relatar un poco sobre el proceso que vivimos cuando mi esposa fue diagnosticada con cáncer. Para mí fue un poco duro porque fue el primero que tuvo que recibir la noticia. Ah, al principio nomás teníamos una hipótesis, por así llamarle. Luego que ella fue sometida a algunas pruebas, a algunos exámenes. Y yo fui el que tuvo que recibir la llamada cuando dijeron, tenemos los resultados. Voy a confesar que yo estaba confiado. Creíamos que quizás solo era algo como algo que le llaman un quiste. Siempre estuve confiado que era eso, ¿no? La parte dura fue cuando yo recibí la llamada y estaba en mi trabajo. Ah, Me dicen, señor Hernández, le estamos llamando porque ya tenemos los resultados de los diagnósticos de su esposa. Y le digo, ok. Y la señora solo hizo una pausa. Entonces dice, los resultados son positivos. En ese momento ah, es una lucha, porque estás creyendo que solo es un mal momento que está pasando, pero a la vez como que vuelves a la realidad y dices, esto es algo serio. La duda lo visita a uno. Eh, mi esposa, yo estaba en la llamada todavía y ella me estaba llamando y llamando porque a ella ya le habían llamado y le habían dejado un mensaje, pero ella quería saber qué realmente era lo que me habían dicho a mí. Yo solo le dije, cuando terminé la llamada, le llamé a ella y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar en casa. Cuando yo dije eso, ella sabía que algo no andaba bien. Fue muy duro porque nos apoyamos mucho, gracias a Dios. Yo tuve la bendición de casarme con una mujer conocedora y temerosa de Dios y de hecho nos conocimos en la iglesia. Recuerdo que mis suegros en esa ocasión estaban de viaje en Honduras y también para mí era duro porque tenía que darles la noticia a ellos. Fue mucho, muy duro de digerir y eran muchos pasos los que tenía que dar y tenía que ser sabio como nos daba. ¿Por qué razón? Porque yo tenía que mostrarme fuerte ante mi esposa. Y aunque somos cristianos y creemos en un Dios que es sanador, que Él es libertador, que Él nos libra de todo mal, aún así la duda nos visita. ¿Por qué razón? Porque también sabemos que la voluntad de Dios no la podemos cambiar. Y entonces tienes pensamientos y sentimientos encontrados preguntándote qué va a pasar, cuál es la voluntad de Dios. Obviamente lo que uno siempre quiere es que esto hubiese sido un resultado negativo o que luego vayan a haber otros exámenes y que digan que los resultados son positivos, que algo cambió y que Dios removió el tumor o lo que fuese en esta ocasión. Era un cáncer de mama. Eh, Vivimos ese proceso. Finalmente hablé con mi suegra, recuerdo yo. Ella le comunicó a mi suegro que cuando yo llegué a casa yo hablé con mi esposa. Le dije, mira, no es fácil, pero vamos a tener que ser fuertes. Vamos a creer en las promesas que Dios nos ha dado. Una cosa que yo siempre recordaba es que a nosotros, cuando nos casamos, un tiempito después de nos casamos, en una ocasión después del culto, cuando empieza la administración, nuestro pastor hablaba de que nosotros teníamos un llamado pastoral. Y la verdad, eso es unos zapatos a donde yo no quiero estar, pero yo no soy nadie para cambiar la voluntad de Dios. Entonces, cuando vino esta situación, esta prueba, yo me remontaba atrás y decía, si nosotros tenemos un llamado pastoral, mi esposa no puede morir por esta enfermedad.
Nuestro matrimonio no se puede destruir por esta enfermedad. Porque a mi esposa yo la conocí como una mujer llena de energía. Ella nunca está quieta en casa, siempre está buscando cosas que hacer. En mi casa, si yo estoy demasiado ocupado trabajando, ella corta el pasto. En mi casa, si yo no puedo ir a hacer compras de mercadería, ella va y compra la mercadería. Entonces, esa era la mujer a la que yo estaba acostumbrado a ver. Y ahora con el diagnóstico algo se había apagado en ella. Y a pesar de que siempre decíamos que íbamos a ser positivos, que esto iba a ser una prueba que iba a pasar rápido, había momentos en los que nos apagábamos. Bueno, yo como digo, me tocaba ser fuerte. A mí eh, me tocó llorar a solas, porque yo como digo, tenía que mostrarme fuerte ante ella, ante la gente, ante mis hijos. Y me iba al trabajo, entonces en los viajes a veces viajábamos una hora, hora y media, y pasaba lo que está pasando ahora mismo. Eh, Fue muy duro, muy duro. Gracias a Dios tuvimos mucho apoyo de parte de mis suegros, de parte de uno de mis hermanos que está aquí. Hubieron ocasiones en las que yo no trabajaba. En este país es un poco duro porque independientemente de que seamos personas de la fe y que creemos que Dios es un Dios proveedor, sin embargo la palabra misma dice que hay que esforzarse y que hay que trabajar. Entonces, esa es una de las cosas que aplica mucho aquí en esta nación porque aquí todo es a base de dinero, o sea, hay muchísimo, depende uno del dinero para todo. Entonces, gracias a Dios fue gran bendición. Mi hermano Olvin, mis suegros, y pudimos pasar esa fue una etapa. Recuerdo que el diagnóstico lo obtuvimos en noviembre del 2023. Eh, Pasó el 2023, Dios fue abriendo puertas, Dios preparó el camino. Empezaron a llegar cobros a nuestra casa, eran unas sumas exorbitantes, algo que nosotros no podíamos costear humanamente hablando. Pero Dios se encargó de poner todo en su lugar y para la gloria de Dios hasta ahora estamos libres de deudas, no ha pasado nada. Eh, Mi esposa, para la gloria de Dios, estuvimos en el proceso en el 2024 de las quimioterapias, ella perdió su cabello, siempre quise tomarle fotos así y publicarlas, pero no me dejó. Ah, Perdió su cabello. Recuerdo que mi niño Caleb, cuando la vio por primera vez así, como que la miraba extraña y le decía que eso estaba mal, que se veía feo, pero se acostumbraron, todos nos acostumbramos a verla a ella así. Y pasó las quimioterapias, luego le hicieron cirugía, el tumor fue extraído. Después de unos días fuimos a ver al doctor y dijo que ella estaba libre de cáncer, pero que iban a seguir unos procedimientos aún que hasta el momento parecía que estaba libre de cáncer, pero que ellos creían que había una posibilidad de que hubiesen quedado ahí algunas am, células que podrían estar infectadas, pero no, gracias a Dios no pasó así. Hace unos días, para la gloria de Dios, a ella le removieron ya el port, le hicieron una segundo scan que le llaman ellos y dijeron que estaba fenomenal, que nada ha pasado. Yo creo que Dios sí usa la medicina, pero la gloria es para Dios, porque nada de esto hubiese sido posible si no hubiera sido Dios obrando a través de los médicos. Hay muchos casos, hay muchas personas, incluso hay alguien cercano a nosotros que pues no pudo librar esa batalla, pero para la honra y gloria de Dios, mi esposa sí la libró la batalla con el cáncer y ha sido declarada sana y libre de cáncer. Ahora, creo que
Esto marca un antes y un después en nuestras vidas, como matrimonio, como familia. Cuando pasamos este proceso, yo me tuve que venir a vivir a casa de mis suegros con mi esposa, porque para mí era difícil. Teníamos dos niños pequeños. Yo trataba de trabajar los días que eran posibles. Había que cuidar de mi esposa como quien cuida a un bebé también. Pero eso nos fortaleció en el Señor, nos fortaleció como matrimonio, como familia, nos unimos más. La iglesia, ahí es donde te das cuenta realmente las personas que te aman, ahí es donde te das cuenta realmente con quienes puedes contar. Y esta experiencia fue muy dura, pero a la vez fue una escuela muy valiosa para nosotros. Y ahora yo veo a mi esposa sana, podemos tener actividades regulares con nuestros hijos, con la familia. Ahora solo nos resta esperar cuál es la voluntad de Dios, porque como repito, en ocasiones cuando la duda me visitó, yo veía atrás y si a mi esposa y a mí nos dijeron que teníamos un llamado de pastores, Dios no se queda con nada de lo que promete. Y como digo, no es algo que yo quiero, pero si es la voluntad de Dios, vamos a hacerlo. Ah, también mi esposa había tenido un sueño que ella se veía viejita predicando. Bueno, esas son las palabras que yo uso para decir a una persona avanzada de edad. Entonces, ella solo tenía 27 años ahora. Entonces, esto no era el momento. Esto solo era como una probadita, yo creo, de lo dura que puede ser la vida y una ventana para abrir nuestros ojos, para darnos cuenta de que nada de lo que tenemos o nada con lo que contamos aquí en la tierra es nuestro ni es posible si no es la voluntad de Dios. Nada va a suceder. Em, yo espero que a alguien le sirva escuchar este mensaje o este testimonio, como lo queramos llamar. Y hay una cosa que voy a decir. Si hay alguna persona por allá pasando un momento como ese, como esposo, como el que a mí me tocó pasar, eh, te animo a que sigas adelante y que así como le prometiste a tu esposa cuando la viste vestida de novia en el altar y la veías hermosa y reluciente, que ibas a estar con ella en las buenas y en las malas, si estás pasando por un momento como este, ahí es donde tienes que sacar la casta y acordarte de eso que le prometiste, porque cuando estás en un proceso de esos, tienes que sacar determinación y ahí es donde te das cuenta cuánto amas a tu pareja para estar con ella en todos los momentos que te toque, porque hay momentos de esos que son difíciles, mas no son imposibles. Ah, vamos a seguir adelante y quizás más adelante haya más videos que compartir, más experiencias, si Dios permite. Que Dios les bendiga y esto es todo lo que tengo para decir.